Muy buen día, amada iglesia. Qué gozo poder estar aquí reunidos en esta mañana, precisamente para meditar en la palabra de nuestro Dios. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien de salud, disfrutando de este compañerismo, este tiempo de convivencia familiar. Y ahora que pues vamos a estudiar su palabra, la palabra de nuestro Dios, que tengamos un corazón dispuesto y atento para escuchar el mensaje que Dios tiene precisamente para nosotros en este día. Sin duda ha sido unos días difíciles, días complicados. Seguimos en esta situación de pandemia, de emergencia, pero no perdamos corazón, hermanos, sigamos fieles al Señor. Y yo creo precisamente que el día de hoy, el tema que estaremos estudiando, el pasaje que estaremos estudiando, pues nos va a caer o va a llegar como anillo al dedo, porque es un pasaje maravilloso, es un pasaje precioso, así que te pido que no te despegues, que no dejes de escuchar esta predicación, y es precisamente una de las cosas que te quiero pedir, que escuches completo el mensaje, porque si no escuchas completo el mensaje te vas a quedar seguramente con alguna duda, y por esa razón te invito a que escuches toda la predicación. Si tienes que atender algún asunto, ponle pausa, ve, atiéndelo, regresa y vela completa, te lo pido, te lo ruego, y porque es un mensaje muy importante y que vale la pena escucharlo en su totalidad para poder entenderlo. Y antes de continuar, me gustaría leer el pasaje de la Escritura que vamos a estar estudiando en esta mañana, en este día. Y después de que leamos el pasaje completo, vamos a hacer una oración para poder empezar la predicación en este día. Entonces, te pido de favor que abras tu Biblia en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 6, y los versículos que me voy a permitir leer son del versículo 4 al versículo 12. Así que busquemos en nuestras Biblias, en la versión Reina Valera 60, el pasaje de Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 12, y dice así la palabra de nuestro Dios. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Oremos. Padre, queremos darte muchas gracias por tu palabra. Gracias por ese mensaje tan maravilloso que nos das por medio de ella, de esta epístola tan preciosa, de la epístola a los Hebreos. Y queremos pedirte, Señor, que nos des entendimiento, que podamos tener un corazón sensible, a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz, Señor, y que en todo esto, Señor, podamos ponerla en práctica. Gracias, Padre, por ello. Gracias por esa oportunidad que nos das, y encomendamos este momento en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Sin duda, este pasaje del capítulo 6, del versículo 4 al versículo 12, es un pasaje muy interesante. Para ello vale la pena ponerlo dentro del contexto. Hace 2 semanas, precisamente, nuestro hermano Isaac nos estuvo predicando al final del capítulo 5 y los primeros 3 versículos del capítulo 6. En ella, el autor, el escritor de los Hebreos, está haciendo un énfasis y solicitando o haciendo una exhortación fuerte
es una de las exhortaciones más tremendas que tenemos en esta epístola, porque precisamente los hebreos querían regresar y dar marcha atrás en su fe, queriendo precisamente agregar algunos conceptos dentro de la salvación, o incluso querer regresar al pasado, a su camino antiguo sin Cristo, o queriendo experimentar nuevamente esa salvación que habían experimentado en Cristo y querer regresar a los rudimentos del Evangelio. Uno de los problemas por los cuales querían regresar ahí era precisamente que no habían crecido espiritualmente. Dice la epístola que en ese pasaje que nuestro hermano Isaac nos exponía o nos expuso, decía que tenía que regresar, que en lugar de ser maestros tenían necesidad de alimento, tenían necesidad de leche y no de alimento sólido, porque no podían digerirlo. Entonces los hermanos hebreos se encontraban tentados a querer dar marcha atrás a lo que ellos ya habían creído, a lo que ellos habían profesado. Querían regresar a esas prácticas. Entonces, el autor ahora lo que va a hacer, está poniendo y quiere poner una solidez a la salvación que tenemos en Cristo y lo que somos en Cristo y lo que significaba para ellos la salvación en Cristo. Y mira, es maravilloso cómo comienza o cómo inicia este pasaje. Y voy a ver, y quiero que veamos, por favor, Hebreos capítulo 6, versículo 4 al versículo 6, y veamos la bendición de la salvación que tenemos en Cristo, poniendo un énfasis en algo muy interesante antes de continuar. Aquí vamos a ver un contraste de una persona que obtuvo la salvación con aquella persona que no ha tenido su salvación o que quiere dar marcha atrás, y vamos a aclarar precisamente ese punto tan importante y tan interesante. Y dice así la palabra de nuestro Dios en Hebreos 6 del 4 al 6, y dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Es muy interesante cómo empieza este versículo 4, porque comienza precisamente con una transición a explicar el por qué no pueden dar marcha atrás, y comienza precisamente con una palabra diciendo porque es imposible. Y cuando menciona la palabra de Dios que es imposible, es simple y sencillamente imposible, ¿verdad? ¿Qué querrá decir eso? Es decir, que no es susceptible a ocurrir o ser cumplido o tratar de que se cumpla. Es decir, no hay posibilidad, no puede ocurrir. Y no puede ocurrir lo siguiente: que los que una vez fueron iluminados y gustaron y fueron partícipes, y dice ahí en el versículo 5, y gustaron la palabra de Dios. Vamos a analizar estas palabras que quiere decir el autor. Primeramente nos está diciendo que los que una vez fueron iluminados. ¿Qué querrá decir esto de iluminados? El ser iluminado, no estamos hablando de esas tonterías de Illuminatis ni nada de esto. Estamos hablando que fuimos iluminados al estudiar la palabra de Dios. Es llegar a comprender, a poder concebir lo que la palabra de Dios nos dice. Por ejemplo, precisamente la doctrina de la iluminación. La doctrina de la iluminación es una rama de la teología sistemática que tiene que ver con la bibliología. Los escritores, los autores del que fueron inspirados por el Espíritu Santo, recibieron la revelación de Dios. Y nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, nosotros recibimos la iluminación cuando la entiendes. Y solamente piensa en esto, piensa en lo siguiente: cuando antes de ser cristiano y tú leías la palabra de Dios, seguramente en muchas ocasiones llegaste a leer la escritura y decías: es que no la entiendo.
Yo una infinidad de veces me acercaba antes de conocer a Cristo a leer la Biblia y llegué a externar y decir, bueno, pues sí está interesante, pero no entiendo lo que dice la Biblia, ¿sí? Es decir, no había sido iluminado. ¿Sí? Es muy interesante esa parte de la Escritura porque cuando nosotros recibimos ese don celestial, cuando nosotros recibimos la iluminación, ahora se te muestra claramente la Escritura. Es decir, estás siendo iluminado. Y me encanta esta parte de la Escritura porque precisamente eso es lo que Dios nos ha dado como parte del paquete de nuestra salvación. Es decir, recibimos esa iluminación. Y ahora cuando me acerco a la Escritura, puedo entender lo que la palabra de Dios dice. Por esa razón, si tú entiendes la palabra de Dios, tú has experimentado esto que se llama esta iluminación. La segunda cosa que experimentamos de nuestra salvación dice que gustaron del don celestial. ¿A qué se referirá esto del don celestial? ¿Recuerdas el momento de tu salvación? ¿Recuerdas ese momento cuando fuiste iluminado por Dios y reconociste a Cristo como tu único y suficiente Salvador y depositaste tu fe? ¿Y recuerdas ese día cuando probablemente decidiste obedecer al Señor y bautizarte en el agua y decir, he creído en Cristo? ¿Recuerdas ese momento cuando celebraste la cena del Señor? ¿Recuerdas el momento cuando estuviste en compañerismo con toda la iglesia? ¿Recuerdas todas esas bendiciones que Dios te ha dado y ha derramado sobre tu vida cuando tuviste ese encuentro con Cristo? Ese es el don celestial. Ese es el don de la salvación. Esa es la bendición que tú obtuviste, que obtuvimos cuando nosotros depositamos nuestra fe en Cristo. Por lo tanto, dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron de ese don celestial, y veamos la tercera declaración que hace, y fueron partícipes del Espíritu Santo. Hermanos, no solamente disfrutaste del compañerismo, de la comunidad, no solamente disfrutamos de entender lo que la palabra de Dios nos dice, sino dice también que fuiste partícipe del Espíritu Santo. ¿Tú sabías que en el momento, y sabemos que en el momento que nosotros creemos y depositamos nuestra fe en Cristo, fuimos bautizados por el Espíritu Santo? Fuimos bautizados con el Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo vive, mora en nosotros. Dice la palabra de Dios que por un mismo Espíritu fuimos bautizados, sean judíos, griegos, esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Entonces, cuando nosotros creemos y depositamos nuestra fe en Cristo, somos bautizados por el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es una bendición más que recibimos cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo. Entonces ya van tres aspectos de nuestra salvación. Fuiste iluminado, gustamos del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y la número 5, en el versículo 5, la cuarta, cuando dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Aquí tenemos la palabra de Dios, que es viva y eficaz, como veíamos hace unos días en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios discierne lo que hay en nuestros corazones. La palabra de Dios nos revela lo que hay en nosotros y discierne nuestros pensamientos. De esto gustamos los que hemos creído en Cristo. De todas estas bendiciones disfrutamos. Es decir, es un paquete completo la salvación que tenemos en Cristo. Y mira cómo termina el versículo 5. No solamente gustamos de la buena palabra de Dios, sino también de los poderes del siglo venidero. ¿A qué se suena esto de los poderes del siglo venidero? Un poco extraña esta declaración.
Pero normalmente si lo ponemos, no normalmente, más bien, si lo ponemos dentro del contexto bíblico, cuando habla de los poderes del siglo venidero, se está haciendo referencia a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La esperanza que tenemos de resurrección y de morada eterna con Cristo. Su segunda venida que nuestro Señor Jesucristo, y que estamos esperando que Él venga para que continúe su reinado y se establezca su reino. A eso se refieren los poderes del siglo venidero. Entonces observa, si tú disfrutaste de esa iluminación, si tú gustaste del don celestial, si tú participaste del Espíritu Santo, si tú gustaste de la palabra de Dios, si tú gustaste también de los poderes del siglo venidero, es imposible regresar atrás. Mira lo que dice el versículo 6. Y recayeron, sean otra vez renovados. Es decir, es imposible que tú des marcha atrás. Tú no puedes volver a ser, dice en el versículo 6, renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es decir, si tú depositaste tu fe en Cristo, no puedes estar diciendo, ay, ya no soy cristiano, entonces tengo que volver a poner mi fe en Jesús. Señor Jesús, vuelvo a poner mi fe en ti. No, porque tú no puedes nuevamente volver a arrepentirte, tú no puedes volver a crucificar a Cristo, tú no puedes estar exponiendo y crucificando a Cristo cada vez. Es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Probablemente los hebreos solo piensan, por siglos, por años, por décadas, habían estado crucificando, estaban celebrando la Pascua, estaban regresando, estaban celebrando todas esas ordenanzas que venían en el Antiguo Testamento, y ahora ese evento, esa crucifixión, la obra de Cristo perfecta en la cruz, probablemente ellos no estaban satisfechos o contentos, o estaban en esa duda, obviamente. Pero sabes una cosa, ellos tenían que entender que no podían estar crucificando a Cristo cada vez. Tenían que romper ese esquema, ese paradigma, eso que ellos habían estado viviendo, y ahora reconocer la obra de Cristo, el Cordero sin pecado, en el que ahora el que Él había hecho todo. Entonces, por lo tanto, es imposible que la salvación se pierda. Si tú has creído en Cristo, la salvación es permanente y eterna. Tú no puedes regresar atrás. Más bien, un cristiano, un creyente, una persona que verdaderamente ha puesto su fe en Cristo, no puede perderla. No puedes recaer, porque no puedes crucificar a Cristo cada vez. Solo una vez el sacrificio de Jesús fue hecho. ¿Cómo podemos nosotros aterrizar esto? Una persona que ha gustado de la salvación en Cristo no pierde la salvación. Un creyente nunca deja de ser creyente. Podrá alejarse, pero no puede perder ese don celestial que le fue dado por Dios, que le fue dado por Cristo. La pregunta más bien que debemos hacernos, o que debe hacerse esa persona que piensa de esta manera, es: ¿realmente creyó en la obra de Cristo? ¿Realmente creyó en la obra de Cristo? Probablemente le gustaron las actividades de la iglesia, probablemente le gustó la comunidad, probablemente al ver que otros se bautizaban, se bautizaron, probablemente llegó a cumplir con lo que él denominó un sistema de ritos. Pero en esencia, uno nunca deja de ser hijo de Dios. Un hijo de Dios nunca deja de ser hijo de Dios. Se tenía que decir y se dijo. Así es. Eso es, hermanos. Un hijo de Dios nunca deja de ser hijo. El escritor, entonces, continúa en el versículo 7 y en el versículo 8 ampliando más este tema. Y mira lo que dice el versículo 7 y 8. Y para esto te pido que observes que hay un contraste en ello. Dice la palabra de Dios en Hebreos 6, 7 y 8.
Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Qué es lo que observamos aquí? En este pasaje, hermanos, continúa con la misma idea que ha venido en los versículos anteriores el autor. Se nos muestra aquí un contraste. Es muy sencillo y encierra una gran verdad. Observa cómo dice ese versículo. La tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella, y aquí hay un contraste, que produce una cosecha que es útil para aquellos que la cultivan y reciben la bendición de Dios. El contraste se encuentra con lo siguiente. Hay otra tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y que produce espinos y abrojos, es útil y está en peligro de ser maldecida es inútil y está en peligro de ser maldecida, el final será ¿qué? Quemada. Entonces observemos aquí dos aspectos. El primero, la tierra recibe la lluvia. Estos últimos días que ha estado lloviendo, ¿sí? No llueve solamente sobre los hijos de Dios, no llueve sobre nosotros solamente. La lluvia cae sobre ¿qué? Sobre toda la tierra, sobre todo el campo. Esa misma lluvia puede producir aquellos que cultivan maíz o una planta que es útil que es comestible, ¿sí? Pero también produce hierba. Ahí está. La lluvia cae sobre los dos. A mí me impresiona precisamente por muy cerca de donde nosotros vivimos, ¿no? Cómo están brotando recientemente las milpas, ¿no? Ya tendrán aproximadamente esas milpas unos 60 centímetros, 70 centímetros de alto. Y ahí está la lluvia. El otro día vi que llegó el señor, el campesino, el labrador, y estaba quitando la hierba, estaba echándola a un lado toda la hierba para ser quemada en un futuro cuando se seque esa hierba. Entonces, la lluvia cae sobre la semilla, sobre aquello que fue cultivado, pero también sobre aquellas hierbas que no producen el fruto ni que son útiles. La lluvia sigue cayendo sobre la tierra como una continua bendición de Dios. La tierra bebe esa lluvia. La tierra cultivada, la tierra que se cuida, da su fruto. Requiere de una diligente labor y ese fruto va a permitir alimentar a las personas, a toda la gente, ¿sí? Es decir, está aprovechando esos nutrientes que el agua, que la lluvia le ofrece. Y ahí vienen los labradores y las personas disfrutando de la cosecha. Pero también la lluvia continúa cayendo sobre otra parte de la tierra, ¿sí? El dueño del campo, cuando ves surgir esa hierba, como les acabo de comentar, ¿qué es lo que hace? Tiene que quitar la hierba porque esa hierba produce ¿qué? Espinos y abrojos. Y si se deja que llegue a esos plantíos que la persona ha sembrado, va a recibir una mala cosecha o va a matar incluso la planta que él está cuidando, lo que él sembró. Entonces, esa hierba con el tiempo se vuelve inútil. ¿Y para qué sirve entonces? Debe ser quitada para ser quemada. En estos versículos, si los contrastamos con los versículos 4 al 6, tenemos que reconocer lo siguiente: las bendiciones de Dios en forma de lluvia continúan cayendo sobre la tierra. Por analogía, entonces, los creyentes y aquellos que han caído en la incredulidad siguen recibiendo las bendiciones de Dios. Si el corazón del hombre es malo, ni aun con todas las bendiciones de Dios conseguirán hacerle prosperar espiritualmente. Muchas veces,
cuando queremos, no valoramos que las cosas y las bendiciones vienen de Dios, rechazamos por causa de un corazón incrédulo. Por lo tanto, una persona no se puede salvar solamente por reconocer algo o la naturaleza. Solamente es por Cristo. Y si ya hemos gustado de ese don celestial, no puedes perderlo. Aún la bendición y la lluvia cae sobre aquellas personas que no creen en Dios. Pero ¿a quién le atribuyen esta bendición? A la madre naturaleza, ¿no? Dicen ellos, en lugar de poder voltear sus ojos al Creador, al Dios de los cielos y decir, tú eres. Ahora, en el versículo 9, me encanta el autor, porque si nos quedamos, por eso yo les decía en un principio, tienen que escuchar todo el mensaje, porque si nos quedamos con esto que hemos estudiado hasta ahora, probablemente te estarás cuestionando muchas cosas y nos cuestionaremos muchas cosas. Pero me encanta el escritor de los Hebreos, cómo viene con ese amor apacible y viene a decirles lo siguiente. Versículo 9 del capítulo 6. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Me gustaría leerlo en la Nueva Traducción Viviente, porque me encanta y creo que le da un mejor sentido esta traducción. Y dice así, queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Y me encanta el énfasis o la traducción que se hace de este versículo, porque el escritor de los Hebreos les está diciendo, entiendo que probablemente ustedes están dudando. Entiendo que probablemente ustedes quieren dar un paso atrás, queriendo regresar a eso, pero deben saber que con ustedes no es así. No creemos que eso aplique para ustedes, todo lo que ha venido diciendo, porque estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. En este marco, en este contexto, en ese texto tan maravilloso, el autor de los Hebreos, el escritor de los Hebreos, el escritor de la carta les da una esperanza y palabras de aliento a los destinatarios. Vino con una exhortación muy fuerte, una exhortación muy dura, pero ahora les está dando una palabra de aliento. Creo que esta palabra, hermanos, debe llenarnos de ánimo a seguir adelante. Tal como el escritor les dijo, yo les diría, vamos hermanos, recordemos nuestra salvación y sigamos fieles al Señor. Hace unos días tuve la oportunidad de visitar a un hermano, un pastor amigo mío. Fui a orar con él, a hablar un poco de lo que Dios nos está enseñando en estos días. Y él, me reuní en el templo de su iglesia. Y ahí, mientras íbamos caminando en el templo, por el templo, él me dijo, qué duro es tener un local sin la iglesia. ¡Wow! ¡Qué impresionante declaración! Entiendo muy bien lo que él quiso comunicar. Él no está venerando ese lugar que está ahí, sino más bien en una parte histórica en la cual la iglesia se ha venido congregando en ese lugar. Por causa de este virus, podríamos llegar a poder deprimirnos. Podríamos nosotros llegar a sentirnos derrotados. No dejemos que esa situación que estamos viviendo nos deprima. Por esa razón, me encantaría que tradujéramos ese versículo para nosotros. Y yo diría, queridos hermanos de la Iglesia Bíblica Rey de Gloria, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto aplica para nosotros, que estemos queriendo regresar atrás. Estamos convencidos que estamos destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Observemos que el Señor nos está permitiendo experimentar
y reconocer su amor, su compasión, y que cuando llegue el momento de reunirnos podamos hacerlo con gozo y con alegría. No dejemos que nuestra pasión por Dios desfallezca. Sigamos enfocados en Él. Versículo 10 del capítulo 6. Me encanta este versículo. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. La naturaleza de nuestro Dios es no olvidar. Él no se olvida del arduo trabajo que hacemos por Él y el amor que manifestamos al Señor y a aquellos hermanos a los cuales servimos, que aquí define como habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es decir, esa manifestación de la salvación se va a ver manifiesta o se va a ver palpable en nuestro servicio al Señor y a los hermanos. Y es aquí donde yo doy muchísimas gracias a Dios precisamente por esto. Porque hay tanta gente, tantos colaboradores, tantos hermanos que colaboramos en diferentes ministerios en la iglesia. Su fidelidad al Señor, su servicio es algo fiel que es palpable. Todo un equipo que Dios levanta para servirle es maravilloso. Poder observar el empeño con el cual sirven las personas que me rodean, que nos rodean, es algo maravilloso. Hay muchas formas de servir, hermanos, ¿sí? Hay muchas formas en las cuales nosotros podemos manifestar el amor. Actualmente, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos en el grupo de WhatsApp que felicitamos al que cumple años o al del aniversario, tú no puedes saber el impacto que puede tener a los demás. Esa llamada telefónica también es una muestra del servicio y de amor y de compasión y de ánimo. Y muchas veces he escuchado a muchos que dicen, es que no valoran mi trabajo, es que no valoran mi servicio. Pero sabes una cosa, me encanta este versículo, porque Dios no se olvida de tu trabajo. Dios no se olvida de lo que tú haces por Él. Cuando tú lo haces por Él, si lo haces para el Señor, no te preocupes si los demás lo ven. Tu énfasis no es que los demás vean. Tu énfasis debe estar en que Dios lo vea porque es para Él. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva, hermanos. Muchas veces pensamos que queremos ser alabados por los hombres, pero cuando tú esperas la alabanza y la gratitud de los hombres, no es correcto, porque lo estás haciendo ¿para quién? Para el Señor. Como dice el versículo 10, no es injusto para olvidar vuestra obra y vuestro trabajo. Dios no es injusto, Dios lo ve y Dios lo sabe. ¿Cómo se manifiesta entonces nuestro servicio? Se muestra a través de la perseverancia, se muestra poder a través de que yo pueda perseverar en lo que he creído, en la manifestación, en mi servicio a los demás. Ve lo que dice el versículo 11 y el 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Qué quiere decir esto? La palabra solicitud quiere decir ser entusiasta, diligencia y prontitud. Haz de cuenta que tú te quedas desempleado y de repente escuchas que están contratando a una persona por ahí, que están solicitando personas. ¿Qué es lo que vas a hacer? Te vas a quedar acostado en tu cama y diciendo, bueno, pues, a ver si vienen un día a recoger mi solicitud de empleo. No, ¿qué es lo que vas a hacer? Te vas a mover y vas a llevar, si te estás sabiendo que están contratando, ¿qué es lo que haces? Pues acudes con toda solicitud. No te quedas pasivo. Entonces, me encanta este versículo porque nos exhorta y nos dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Cuándo? Hasta el fin. Es decir, es algo constante. Estamos entusiasmados constantemente. ¿Para qué? Para plena certeza de la esperanza. Es decir, tenemos una esperanza. Si tenemos esperanza, entonces debemos demostrar esa solicitud.
¿Cuál es lo contrario de dejar de manifestar esa solicitud? Ve lo que dice el versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Lo contrario de ser solícitos es convertirnos en personas perezosas. ¿Qué significa ser perezosa? Es una persona que se convierte en una persona lenta y apática. Lenta y apática. Esto no es lo que Dios quiere. Dios quiere que permanezcamos solícitos hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Si tú ya gustaste del don celestial, si tú ya gozaste de la presencia del Espíritu Santo en tu vida, si ya gustaste de la buena palabra de Dios y de las cosas venideras, entonces por lo tanto tú tienes que ser una persona solícita. No tienes que ser una persona perezosa. No tienes que ser una persona lenta y apática. Y imitemos, como dice ahí, termina el versículo 12, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Puedes pensar en algún personaje de la Escritura que te llame la atención? Cuando yo estaba estudiando ese texto y preparándolo, uno de los personajes que me vinieron a la mente inmediatamente fue José. José, conocido como José el Soñador, que ustedes pueden leer. Si tú ya conoces la historia, sabrás de lo que estoy hablando, pero si no la conoces, yo te animo que abras tu Biblia en el libro de Génesis, allá por el capítulo 35, 39, y vas a ver cosas maravillosas de este gran personaje. Este hijo favorito de su padre Jacob, piensa en su historia. Su padre le regala una túnica de colores, se las muestra a sus hermanos y sus hermanos arden de envidia por el cariño que su padre tenía especial hacia Jacob. Esos hermanos, mala onda, intentan asesinarlo. No inventes, o sea, ¿hasta dónde puede llegar una persona? O sea, ¿puedes pensar en sus hermanos carnales queriéndolo matar? Y hay por ahí uno que tiene compasión y dice, oiga, no, tranquilos, mejor vamos a echarlo en un pozo, ¿no? Y lo echan en un pozo para ver qué planean. ¿Y qué creen? Lo venden como esclavo. Lo venden como esclavo, llega a Egipto. Y cuando es vendido como esclavo en Egipto, es acusado por la esposa de Potifar de que José quería abusar de ella, cuando en realidad ella fue la que le fue a ofrecer a José y le dijo, José, así le dice, la Biblia dice, José, acuéstate conmigo. Y José dice que dejó sus prendas y dijo, no, yo no pecaré contra Dios, huye, y consecuencia de eso es acusado injustamente, llega a la cárcel injustamente, pero José no pecó. Estando en la cárcel, sus dos compañeros de prisión, no puedo decir sus cuates, sus amigos, compañeros de prisión, les revela un sueño y ellos se olvidan del favor. José les dice, no se olviden de mí, y se olvidan de José. Pero al final de cuentas, Faraón tiene un sueño y se le viene a la memoria a uno de los ex compañeros de José. Allí había un hebreo que me reveló un sueño. Tal vez si lo consultas, él podrá revelarte el sueño. Lo trae Faraón, y ahí Faraón, cuando le revela el sueño de lo que quería decir ese sueño, ese mensaje, le interpreta el sueño. Entonces José es puesto en una alta estima, se convierte en el segundo de Faraón, en la persona más importante después del Faraón. Esto le ayudó mucho, porque ahora cuando vinieron los 7 años de abundancia, José, como un buen administrador, estuvo guardando reservas para los 7 años de carencias, de sequía que vendrían. Y me encanta porque esto Dios lo ocupa, porque cuando vienen los hermanos de Jacob, aquellos mala onda que lo vendieron, que intentaron matarlo, ahora José se convierte en una imagen de alguien que les va a ayudar. No solo una imagen, alguien que les ayuda para cumplir el plan de Dios.
Y aquí es donde se cumple el plan de Dios y continúa, y Jacob con su familia, los 70 miembros de la familia, se instalan en Egipto. Es precisamente, nosotros no tenemos que estar pensando en nosotros mismos, sino que debemos de ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿No es maravillosa la forma en cómo Dios actúa? A veces las cosas y las respuestas a nuestras peticiones las queremos de manera inmediata. Y vamos y acudimos a Dios y le decimos: Señor, dame, porque yo lo digo, porque yo lo declaro en el nombre de Jesús, y por lo tanto será hecho. Tranquis. ¿Cuántos años le llevó a José este proceso? José no agarró y dijo mientras estuvo en el foso ahí diciendo: ay, mis hermanos, qué injustos son, Señor, líbrame, yo te voy a servir. No, pasaron años para que José fuera puesto en esta posición. Y podríamos hablar de muchos otros personajes en la Biblia, ¿no? No te pierdas la próxima semana, porque estaremos exponiendo uno de las personas pacientes que esperaron las promesas de nuestro Dios y Dios lo cumplió. Dios no se olvida. Dios no se olvida de sus hijos. No seamos apáticos, no seamos lentos. No dejemos de alentarnos los unos a los otros. No olvidemos nunca la grandeza de nuestra salvación. Sigamos creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Hermanos, no perdamos la perspectiva de todas las bendiciones que Dios ha derramado si tú hemos creído en Cristo. ¿Y por qué hemos creído en Cristo? Sigamos contemplando su grandeza, su amor y la bendición que Él ha derramado sobre nosotros. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estudiar y de escudriñar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por la salvación que tenemos en ti. Gracias por todas estas bendiciones que tú has derramado sobre nosotros. Padre, ayúdanos a poder ser pacientes, a poder esperar en ti, confiar en ti plenamente. Que cuando vengan esos momentos de tentación y de querer dar marcha atrás en nuestro caminar contigo, que podamos recordar todas tus bendiciones y poder enfocar nuevamente en ti y poder observarte a ti y seguirte a ti, Señor, recordando todo lo que tú has hecho por nosotros. Y te damos muchas gracias porque tú no te olvidas de nosotros. Pareciera a veces que nos sentimos agobiados, o más bien no pareces, nos sentimos agobiados por toda esta situación. Pero ayúdanos a poder esperar y descansar en ti, Señor. Poder reconocer esas promesas, poder reconocer a todos esos personajes en tu palabra, Señor, que deben ser motivo de inspiración, que estuvieron esperando y fueron pacientes, fueron solícitos en confiar en ti, que podamos ser así. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la salvación que tenemos en ti. Y es en el nombre de Jesús que oramos, Señor. Amén. Hermanos, amada iglesia, que el Señor nos siga guardando y protegiendo. Les mando un fuerte abrazo y no olvidemos de compartir esa salvación maravillosa por medio de Jesús a aquellos que nos rodean, por medio de un mensaje de texto, por medio de una llamada telefónica. Demos ese mensaje de esperanza, transmitamos el mensaje de Cristo y que Dios nos siga fortaleciendo y ayudando. Les mando un fuerte abrazo y que Dios siga bendiciendo sus vidas y sus familias. Amén.